Buenos días. Vamos a tocar ahora el tema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, perdón, variables, pero un tipo especial, ¿no? Donde tiene los términos de la forma x a la n por la derivada de orden enésimo. Entonces, si toda ecuación tiene todos sus términos de esa forma, se pueden transformar mediante dos cambios de variables, ¿no? Algunos hacen igual x a la r y otros hacen x igual e a la z. Los dos cambios solucionan el problema. La dificultad está que en el primer cambio igual x a la r, cuando se obtienen los valores de r que tienen multiplicidad, tendrían que ver ustedes cómo expresan su solución, ¿no? En cambio, con el otro cambio no hay problema. Esa ecuación de coeficientes variados lo transforman a coeficientes constantes. Anoche mandé material de eso, ya podemos ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, transformables a ecuaciones con coeficientes constantes. Son un caso especial que se llaman las ecuaciones Euler-Cauchy. Esto también está de material en el Word que les envié, pero no se distingue mucho, ¿no? El cambio de operador. Entonces la ecuación es de la forma a sub 0 por x a la n por la derivada de orden enésimo, más a sub 1 x a la n menos 1 por la derivada de orden n menos 1, más a sub 2 x a la n menos 2 por la derivada de orden n menos 2, y así sucesivamente hasta tener, por ejemplo, más a sub n menos 2 por x cuadrado por y segunda, más a sub n menos 1 por x por y prima, más a sub n de y igual q de x. Puede faltar algunos términos, pero todos los que queden ahí deben tener entonces la potencia de x por la derivada del mismo orden que el exponente de la potencia de x, ¿no? Entonces, todos los a sub i son constantes, y lógicamente para ser de orden n, a sub 0 debe ser diferente de 0. Entonces, el cambio que vamos a implementar nosotros es x igual e a la z. Entonces, si algún alumno lee otro libro donde va a tener el cambio igual x a la r, también va a lograr una ecuación con coeficientes constantes, ¿ya? Que ya hemos tratado. Pero vuelvo a repetir, cuando ese r tenga una multiplicidad, entonces ahí tienen que ver cómo van a expresar ustedes su solución. Entonces, en este caso, despejamos acá, tomamos logaritmo, z va a ser logaritmo de x, y derivamos z respecto a x, que va a ser 1 sobre x. A eso lo llaman la expresión 2, digamos, y vamos a aplicar entonces la derivada. En este caso tenemos el y'. Esta partecita lo vimos rápidamente en la parte final de la última clase. El y' es la derivada de y respecto a x, y ahora vamos a introducir una nueva variable de derivación, la variable z. Entonces derivamos y respecto a z por la derivada de z respecto a x. Pero por la expresión 2, la derivada de z respecto a x va a ser
1 sobre x. Entonces reemplazamos ese y', entonces va a ser la derivada de y con respecto a z por 1 sobre x. Entonces pasa ese x que está dividiendo a multiplicar y tengo x por y' igual a la derivada de y con respecto a z. Si hubiese sido la derivada de y con respecto a x, decimos d mayúscula de y, ¿no? El operador d. Pero ya esto es con respecto a z. Entonces ahí implementamos otro operador y van a encontrar ahí un operador que ponen los libros como con una d, así media, digamos, diferente a la otra d mayúscula, ¿no? Para diferenciarnos que ahora esto es con respecto a z. Esa va a ser mi expresión alfa. Entonces, cada vez que yo tenga el producto x por y', que es el penúltimo término de la ecuación que estamos estudiando, vamos a reemplazar e de y multiplicado por el a sub 1. Entonces, se está convirtiendo en un término solamente de coeficientes constantes, ¿no? Ahora derivo esa expresión alfa una vez respecto a x, de la derivada del producto x por y'. Al lado derecho va a ser la derivada respecto a x de la derivada de y respecto a z. Entonces a la izquierda tengo un producto, va a ser x por y segunda más y', x por y segunda más y'. Al lado derecho ya no puedo derivar directamente porque esa expresión depende de z. Otra vez aplico la regla de la cadena y va a ser la derivada respecto a z de la derivada de y respecto a z, que viene a ser la segunda derivada de y respecto a z cuadrado, o la derivada de y respecto a z. Y esto viene a ser 1 sobre x. Entonces ahí está la segunda derivada de y con respecto al diferencial de z cuadrado, por 1 sobre x. Multiplico todo por x, entonces acá voy a tener x cuadrado por y segunda más x por y' igual a la segunda derivada de y respecto a z. Acá tenemos esa expresión x cuadrado por y segunda más x por y' igual a la segunda derivada de y respecto a z, ¿no? Ya tenemos acá. Ahora vamos a reemplazar este x por y', que se ha demostrado que es la derivada de y con respecto a z, y va a pasar al lado derecho, ¿no? Ya tenemos esta relación, y x cuadrado por y segunda, esto va a ser esa d transformada, ¿no? Según d cuadrado de y este es menos d de y, ¿no? Eso es lo que está acá. X cuadrado por y segunda va a ser d cuadrado de y menos d de y. El SD ya saben que es la derivada respecto a z. Y nosotros podemos factorizar a la izquierda d, me queda d por d menos 1 por y. Entonces, cuando yo vea la expresión x cuadrado por y segunda, entonces yo pongo igual a d por d menos 1 por y. Pero ya sé que ese d, con su muñito arriba, viene a ser la derivada de la variable dependiente respecto a, en este caso, la variable z, ¿no? Ya tengo eso. Y ahora nuevamente vamos, eso lo voy a llamar beta, y ahora voy a derivar nuevamente la expresión 4. O sea, respecto a x, se va a hacer acá la derivada de un producto. Va a ser x cuadrado por la derivada respecto a x de y segunda, que va a ser tercera derivada, ¿no? Eso está acá, derivo. Entonces, x cuadrado por la tercera derivada, más la derivada de x cuadrado, que es 2x, por la segunda derivada. Al lado derecho, ya el paréntesis depende de z. Y acá estoy derivando respecto a x, ¿no? Respecto a x. Acá dice respecto a x. Entonces, aplico la regla de la cadena. Derivo esa diferencia respecto a z, que es lo que está escrito acá, y multiplico por la derivada de z respecto a x, que es 1 sobre x. Ahora ya tengo esa expresión y voy a ejecutar eso, ¿no? Yo tengo x cuadrado por y tercera más 2x por y segunda igual. Al derivar una vez más esto, es la tercera derivada de y respecto a z, menos la segunda derivada de y respecto a z. Todo eso por 1 sobre x. Multiplico ahora por x y voy a tener entonces x cubo por tercera derivada
más 2x cuadrado por la segunda derivada igual a esta diferencia. Y ahora voy a reemplazar este producto 2x cuadrado por y segundo, que lo paso al otro lado. Y me quedo con x cubo por la tercera derivada, que va a ser tercera derivada de y respecto a z, menos segunda derivada de y respecto a z, menos 2 veces x cuadrado y segunda. Pero x cuadrado por y segunda está acá arriba. Es d segunda de y menos d de y. Entonces acá es menos 2 veces. Entonces al ejecutar, acá tengo tercera derivada de y respecto a z. Eso va a ser x cubo por y tercera. Acá tengo menos 2 veces la segunda derivada de y respecto a z. Y acá menos una vez van menos 3 veces la derivada segunda de y respecto a z. Y menos 2 con este menos, más 2 veces d de y. Esto con el operador que estamos implementando va a ser d cubo de y menos 3d cuadrado de y más 2d de y. Factorizo a la izquierda d y a la derecha y. Me queda d y a la derecha y. Y me está quedando acá d cuadrado de y menos 3d más 2. Y este es factorizable. Factorizable. Viene a ser d menos 1 por d menos 2. Entonces ya tengo más o menos una ley de formación, ¿no? Cuando es x por y', ese y', la derivada de y respecto a x, con el nuevo cambio de variable que se implementa para z, es d de y. Cuando tengo x cuadrado y segunda, tengo d por d menos 1 por y. Entonces, esa segunda derivada, o ese exponente 2, me recuerda que acá tengo dos factores. El d anterior por el d menos 1. Cuando tengo x cubo y tercera, tengo tres factores. El d menos 1 y disminuye 1, ¿no? Entonces ya tengo más o menos eso. Ahora, si quiero derivar una vez más para cerciorarme de la inclusión que se está haciendo, derivo una vez más esa expresión, ¿no? Entonces voy a derivar la expresión 5. Acá tengo x cubo por la cuarta derivada, más 3x cuadrado por la tercera derivada, y ahora esta diferencia lo derivo respecto a x. Entonces, pero voy a hacer ahora la derivada respecto a z por la derivada de z respecto a x, que es 1 sobre x, que ya está acá 1 sobre x directamente. Y ahora derivo esta suma algebraica respecto a z, cuarta derivada de y respecto a z, menos 3 veces la tercera derivada, más 2 veces la segunda derivada, por 1 sobre x. Nuevamente multiplico por x cuarta por la cuarta derivada, más 3x cubo por y tercera, ¿no? Que pasa a restar acá, menos 3 veces x cubo y tercera, y acá me queda la cuarta derivada de y respecto a z, menos 3 veces la tercera derivada de y respecto a z, y más 2 veces la segunda derivada, ¿no? Ahora reemplazo el producto x cubo por y tercera. Ese x cubo por y tercera es lo que está acá, la expresión 5. Entonces voy a reemplazar acá, entonces tengo acá la cuarta derivada menos 3 veces la tercera derivada. Y esto lo multiplico por menos 3. Acá menos 3 veces la tercera derivada, menos 6 veces la tercera derivada, ¿no? Después más 2 veces la segunda derivada, menos el triple de esto, más 9, van 11. 11 veces la segunda derivada. Después tengo más 2 veces d de y, ahora menos el triple, ¿no? Menos el triple de esta, sería menos 6. Entonces ya tenemos esta expresión que está acá. Ahora factorizo esto con el operador d, va a ser d cubo de cuarta, menos 6d cubo, más 11d cuadrado, menos 6d de y, respecto a z. Factorizo a la derecha el y, y a la izquierda el d, y voy a tener que factorizar d cubo menos 6d cuadrado, más 11d menos 6. Y eso ustedes lo pueden factorizar, y va a quedar 4 factores. El d de la primera derivada, que es x por y'. Después, cuando tengo x cuadrado por la segunda derivada, 2 factores de d menos 1. Después va a aparecer, cuando tengo la tercera derivada, d por d menos 1 por d menos 2. Y ahora que es la cuarta derivada, por la potencia que es la cuarta,
voy a tener 4 factores, ¿no? Entonces ya sería la expresión. Entonces ahí esto debería estar al principio. Se genera un operador d a la n, una d modificada, entonces para decir que es el diferencial enésimo respecto a la nueva variable que se está implementando, ¿no? Entonces a la función desconocida ahí se le va a aplicar ese operador d a la n de i, que es la derivada de orden enésimo, pero acá hay un error, ¿ya? Esto es respecto a z, no se olviden, respecto a z, ¿ya? Acá tienen que corregir, es la derivada diferencial de z a la n. Entonces con eso tenemos esta ley de formación, ¿no? X a la n por la derivada de orden enésimo de d-1, d-2, d-3, punto suspensivo, d menos n-1, entonces se transforma en d-n más 1. Cuando ustedes resuelven los problemas, como van a ver en los ejemplos, no tienen que hacer la deducción de las distintas potencias de x o la derivada de esa potencia. Simplemente ponen esa formulita, ¿no? Bueno, ahí está el resumen, ¿no? Cuando el D mayúscula de I, ya sé que este operador que está por una izquierda es la derivada respecto a X. Entonces va a ser X y prima, acá va a ser D de I. Cuando tengo X cuadrado, segunda derivada de I respecto a X, va a ser 2 factores de D menos 1 de I. Cuando tenga X cubo por la tercera derivada de I respecto a X, voy a tener 3 factores, ¿no? De D-1, D-2 de I, y así sucesivamente, ¿no? Acá está la forma generalizada. Y ya entonces, cuando ustedes reemplacen en la ecuación diferencial que era A sub 0, hasta el primer término, recuerden que era A sub 0 por X a la N, por la derivada de orden enésimo. Entonces va a ser A sub 0 por D, D-1, D-2, sucesivamente, D-N más 1 por I. El segundo término era A sub 1 por X a la N-1 por la derivada de orden N-1. Entonces va a tener A sub 1 por D, D-1, D-2, sucesivamente. Y el último término va a ser D menos N-1, que se transforma en D menos N más 2 por I. Y así sucesivamente, ¿no? El antepenúltimo término es A sub N-2 por X cuadrado por I segundo. Entonces escribo D por D menos 1. Acá le faltó el I, ¿ya? Acá le faltó el I. El penúltimo término, A sub n menos 1 por X por I', D de I solamente, y el término de la variable dependiente que está puntuado por A sub n queda tal como está. Y no se olviden que a la derecha, a veces acá viene un error, el alumno a la derecha no cambia de variable y pone Q de X, que ya no debe ser Q de X porque todo el operador que está al lado izquierdo depende de Z. Entonces, ese Q de X que aparecía a la derecha tiene que ser cambiado por una función de Z, sabiendo que el cambio que se ha hecho es X igual E a la Z. Eso sería entonces, transforma entonces una ecuación especial de coeficientes variados a una ecuación de coeficientes constantes. Eso sería entonces. Y acá ya va a depender lo que hemos visto, los 4 casos para resolver ecuaciones de coeficientes constantes. Puede ser raíces todas reales y diferentes, raíces reales todas, algunas múltiples, puede ser que tenga raíces complejas simples o raíces complejas múltiples, ¿ya? Eso es lo que va a quedar. Para la parte final del problema, no se olviden el cambio, ¿ya? Cuando ya tengo mi solución en Z, que es otra de las cosas que se olvida el alumno, algunos, entonces tienen que recordar el cambio que hemos hecho. Esta partecita que está acá, ¿ya? El 1 es X igual a la Z. Y voy a tener ahí en la solución E a la 3Z, E a la 5Z, E a la menos 2Z. En general, X a la N. Entonces, cuando yo tengo acá, elevo esto a la N, entonces voy a tener X a la N, va a ser E a la NZ. ¿Ya? No se olviden. Tengo esto de acá. En las soluciones de prácticas voy a enviar esto
no entra en la tercera práctica. Esto es ya tema para la cuarta práctica, ¿eh? Rara vez ha venido esta pregunta en tercera práctica. Si revisamos las prácticas de los últimos 8 años, 10 años, van a ver que o más ha venido en 2 prácticas calificadas este tema. Normalmente esto lo reservamos para la cuarta práctica calificada. Y en esta vez también no va a venir esto para la tercera práctica. Entonces ya tenemos X a la N, E a la NZ. Ahí tengo varios ejercicios, ¿no? Entonces todos tienen esa forma, X cuadrado por Y segunda, menos 2X por Y prima más 2Y. Acá X cubo por tercera derivada, X cuadrado por la segunda derivada, menos 2XY prima más 2Y, ¿no? Todos tienen esa forma, X cubo por Y tercera más X por Y prima menos Y. Fíjense el ejemplo C, no aparece el término X cuadrado por Y segunda, pero eso no importa, pueden faltar muchos términos, pero los que estén tienen que tener la forma X a la N o la derivada de orden en S. Basta que uno no tenga esa forma para no poder aplicar. Entonces ya tenemos todos esos ejemplos, ¿no? Acá no se nota, pero en algunos libros, como el Macarenco, tiene ejercicios, digamos acá, X cuadrado por la tercera derivada, 4X por Y segundo, menos 2Y', menos 4Y sobre X. O sea, está disfrazado, entonces voy a tener que multiplicar a todo por X para tener esa forma, o dividir por una potencia de X. Entonces ahí está el primer ejercicio, el A, X cuadrado Y segunda, menos 2X por Y más 2Y. Esta partecita creo que está en el Word. No presente el Word porque en el Word no utiliza este D modificado, que es la derivada respecto a Z, ¿ya? Por eso que he mostrado esto. Y ahí hay unas correcciones en el episodio rojo para que cuando corrijan en el material que yo mandé tipear, lo vuelvan a hacer, ¿no? Entonces ya tengo la ecuación, inmediatamente empiezo con la solución y ponen X igual a la Z, y acá está lo que yo le digo, ¿no? Elevo esto a la N, entonces hace X a la N, E a la Z a la N, es decir, E a la NZ. Entonces, cuando yo resuelvo mi problema, voy a tener exponenciales elevado a la NZ. Y entonces ya veo qué número es y reemplazo por la potencia de X, ¿no? El Z va a ser el logaritmo de X, y ya no tengo que hacer las deducciones. De frente ustedes dicen, tengo X cuadrado por Y segunda, D por D menos 1 de Y, menos 2, X por Y, D de Y, más 2Y igual a 0. Factorizo el Y y me queda entonces D cuadrado menos D menos 2D más 2, es decir, D cuadrado menos 3D más 2. También ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿eh? Para no ejecutar esto, a veces cuando tengo la tercera derivada con la segunda, así, de estos dos últimos, factorizo menos 2y. Entonces acá pongo menos 2, paréntesis, va a ser d menos 2, d menos 1 de y. Y ya salió el factorcito d menos 1. Entonces saco d menos 1 fuera y me queda d y menos 2 de y, ¿no? Entonces ya, cualquiera sea la forma que ejecute acá d cuadrado menos d menos 2d más 2, todo eso por y, voy a llegar, bueno, acá me olvidé de poner la expresión, ¿ya? Me olvidé de poner la expresión. Si ustedes chipean ahí, entonces va a quedar ahí en el ejercicio arriba, d cuadrado menos d menos 2d menos 3d más 2, todo eso por y igual a 0. Y ese d cuadrado menos 3d más 2 viene a ser la factorización de d menos 2, ¿no? 4d menos 2 por d menos 1 por y. ¿Ya? Entonces, ya queda factorizado d menos 2 por d menos 1 por y. Entonces ya las raíces van a ser una raíz, puede ser 1, y la segunda raíz va a ser 2.
Entonces tengo dos raíces reales y distintas. Entonces la solución, o solución homogénea en este caso, va a ser C1 por E a la Z, porque R vale 1, más C sub 2 por E a la 2Z. Entonces acá ya está la solución. C1 por E a la Z, C2 por E a la 2Z. Acá tened cuidado porque algunos alumnos, cuando llegan a la cuarta práctica, como generalmente se han resuelto muchos problemas en X, ponen C1 E a la X más C2 E a la 2X y malograron la solución porque ese es para Z. Y recordamos que E a la Z viene a ser X, por lo tanto es 1 por X, como está acá, y si esto lo elevamos al cuadrado, va a ser E a la 2Z, que está acá, va a ser X cuadrado. O en todo caso dicen que E a la 2Z es E a la Z, todo eso elevado al cuadrado, y E a la Z vale X, ¿no? Entonces recordar que esta partecita final, no se olviden que E a la NZ va a ser X a la N. Ahí tengo el ejemplo B, que era de tercer orden, x cubo por y tercera, más x por y segunda, menos 2x por y prima, más 2y igual a 0. Todos los términos tienen esa forma, potencia de x por la derivada del mismo orden que la potencia, ¿no? Ya está. Entonces hago el cambio, ahí usted dice, solución sea x igual a la z, y ahí ya tengo e a la nz es x a la n, y pongo el operador, ¿no? Entonces esto ya directamente, tres factores, d menos 1, d menos 2 por i, acá dos factores, más d por d menos 1 por i, acá un solo factor, menos 2d de i, más 2. Entonces fíjense, si yo agarro los dos últimos términos, tengo, saco menos 2, me queda d menos 1 por i. Y acá tenés d menos 1 y d menos 1. Entonces puedo factorizar. Acá lo que he hecho es, he ejecutado todo esto de acá, d cubo menos 3d cuadrado más 2d. Acá d cubo menos 3d cuadrado más 2d. Ahora acá ejecuto d por d cuadrado, d por menos 1 menos d, menos 2d más 2. Ahí simplifico y ya me queda esto, ¿no? Entonces ustedes pueden ejecutar todo eso o en todo caso ir agrupando, tratando de sacar factores comunes, ¿no? Entonces acá ya veo que sale todo un factor común, d menos 1, un factor. Acá está el factor d menos 1. Después me va a quedar ya d por d menos 2, acá me queda más d, y acá me queda menos 2. Y ya con eso comienzo a trabajar, ¿no? Entonces me queda esto, factorizo, ya queda factorizado, y me queda una raíz menos 1, otra raíz R2, 1, la tercera raíz R sub 3 igual a 2. Las tres raíces son reales y son diferentes. Entonces, estamos en el caso 1 de las ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes, ¿no? Entonces, por cada raíz ya tenemos e a la rz, no se olviden. Entonces, por la raíz menos 1, c es 1, e a la menos z. Por la raíz 1, c sub 2 por e a la z. Por la tercera raíz 2, e a la 2z. Y no se olviden que e a la nz es x a la n. Por lo tanto, esto, con n igual a menos 1, va a salir esto, x a la menos 1. O en todo caso te dicen, esto es e a la z, paréntesis, a la menos 1. Pero la z es x a la menos 1 que está acá. Esto es x, y esto es e a la z al cuadrado, entonces x cuadrado. Ya tengo entonces esa solución. Ahí tengo x cubo por la tercera derivada, x cubo por la tercera derivada más x por y prima menos y. Noten acá que no está el término x cuadrado y segunda, pero no importa, los que estén ahí se trabaja de la misma forma. Inclusive solamente para ver el término x a la n o la derivada enésima, lo trabajo igualito, ¿no? Ya haciendo el cambio, x igual a la z,
Este es el producto de tres factores, D, D-1, D-2 de I. Ahí está. Este es D de I y este es -1. De estos dos últimos, puedo agrupar D, el I. Entonces, D-1 por I, y acá está D-1. Factorizo el D-1 y me va a quedar entonces D-1, D por D-2, que va a ser D cuadrado menos 2D. Y acá me está quedando más 1, ¿no? Entonces ya, haciendo todo eso, está quedando un cubo perfecto, D-1 al cubo de I. Entonces tengo una raíz múltiple de multiplicidad triple, R1, R sub 1, 2,3 igual a 1. Entonces, por esa raíz múltiple, tengo E a la Z. Pero como es multiplicidad triple, acá tengo que poner un polinomio de coeficientes indeterminados. Entonces va a ser C sub 1, Z cuadrado, C sub 2, Z más C sub 3, o como está acá, ¿no? Ya está. Ahora ya reemplazo. Recuerden que X es E a la Z. Por lo tanto, Z es logaritmo de X. Ya que va a ser C sub 1, C sub 2 logaritmo de X más C sub 3 logaritmo de X al cuadrado. Y esto me queda X, ¿no? Ya tengo. Si ustedes leen otros libros, entonces hay otros libros cuando trabajan este tema, lo resuelven haciendo el cambio igual X a la R. No le he mandado ese material, ¿no? Pero ahí tengo escrito un par de páginas con esas deducciones, pero el problema va a ser, en este caso, cuando tengo una raíz múltiple, R1 al cubo igual a 0, entonces tengo R igual a 1. Entonces ya escribo la solución. Ahora, ¿cómo interpreto eso? Entonces tendrían una raíz, sería E a la Z. Como no conozco otro, yo tengo que poner I igual U por E a la Z. Y entonces ya tengo que bajar el orden, aplicar al Lambert, entonces, pero voy a tener que hacer integración, todo, y se me complica, ¿no? Pero si ya queremos, en base a ejercicios que se ven, cuando tiene una multiplicidad, ¿ya? Fíjense, cuando tiene una multiplicidad, se pone la raíz, E a la Z, y como términos que están acá, esto sí se escribe correctamente, pero en todo caso ya si no quieren hacer este paso, entonces el paréntesis se pone un polinomio de coeficientes indeterminados de potencias del logaritmo de X, ¿ya? De grado K-1. Como la multiplicidad es triple, entonces un polinomio en potencia del logaritmo hasta el logaritmo cuadrado de X, ¿no? Eso podría ser. ¿Ya? Esa es la interpretación cuando ustedes hacen el cambio I igual a X a la R. Supone que la solución es potencia de X a la R. Cuando los R son distintos, funciona. Entonces ustedes pueden escribir, digamos que tenga tres raíces distintas. R igual a 1, R igual a 2, R igual a 3. Entonces escribo I igual C1 por X a la 1 más C sub 2 por X al cuadrado más C sub 3 por X al cubo. Yo les mostré un problema antes, cuando está resolviendo ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, y es un mismo Makarenko que da una sugerencia. Asuma que una solución es igual a X, yo decía. Y esa era una ecuación de este tipo, ¿no? Y la gran mayoría de libros solamente muestra ejercicios, digamos, matemáticos, que le damos este ejercicio matemático. Pero por ahí buscando uno que otro libro, como el libro de Kells, por ejemplo, encontré un problema de potenciales eléctricos que se aplica en electrónica, ¿no? Después, revisando prácticas, exámenes pasados, encontré una pregunta que se hizo en el año 82, 83, en el departamento de matemáticas, un problema geométrico. Y también por esa época, en un sustitutorio, se hizo un problema de aplicación a física, ¿no? Entonces, hay poquitos problemas de aplicación, pero revisando siempre, yo voy buscando libros
y más que los problemas matemáticos, que ya abunden todos los libros, voy buscando el complemento, ¿no? ¿Dónde lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Ahora, estas ecuaciones van a ser muy importantes, ¿no? El último tema que vamos a hacer es serie de potencia. Ese método es cuando ya todos los métodos que conocemos fallan para encontrar una solución. Entonces, ahí se aplica ese método de serie de potencia. Y quienes trabajaron con ello, primero trabajaron con este tipo de ecuaciones de Euler y se dieron cuenta que problemas muy parecidos tenían soluciones distintas, ¿ya? Soluciones distintas, es decir, podía ser raíz de x más 1 sobre x, así, soluciones diferentes, a pesar que las ecuaciones eran muy parecidas y solamente se cambiaban los números, los coeficientes o los signos. Entonces acá tenemos otro ejercicio. Entonces hago otra vez, indico ahí, sea x igual a la z, este x cubo y tercera, 3 factores de d menos 1, d menos di, más 2, como es x con dice 1, 2 factores de d menos 1 de i, más d de i, menos i. Entonces acá, si quieren nuevamente, agrupo acá d menos 1 de i, y todos tienen d menos 1. Factorizo d menos 1, y ya me queda d menos 1 por d menos 2, que es d cuadrado menos 3d más 2. Acá más 2d, y acá me queda más 1. Al final ya factorizo todo, y me simplifico, y me queda esta expresión que está acá, que viene a ser d menos 1 por d cuadrado más 1 por i. Entonces tengo una raíz real, digamos, r igual a 1, y tengo un par de raíces complejas, r igual más menos i por 1, ¿no? Entonces, si yo hubiese ido haciendo el cambio, que la solución es i igual a x a la r, entonces voy a tener mi ecuación característica, r cubo menos r cuadrado más r menos 1, y es igual a 0. Y voy a tener r menos 1 por r cuadrado más 1 igual a 0 como ecuación característica. Entonces, por r igual a 1, no tengo problema, porque estoy suponiendo que mi solución es igual i igual x a la r. Entonces voy a escribir i igual x a la 1, es decir, x es una solución. Pero cuando yo tengo mis raíces segunda y tercera, r igual a i, la segunda, y la tercera, r igual a menos i, tendría que escribir que i es igual x a la i, y la otra sería la tercera solución, i igual x a la menos i, ¿no? Pero no hemos trabajado de esa forma para el campo complejo. Pero yo le decía que todos estos temas, muchos temas de ecuaciones, se han trabajado en lo que es variable compleja, que viene a ser el siguiente curso a este. O sea, los de sistemas van a llevar un poco de variable compleja y un poco de transformada de Fourier, ¿no? Transformada de Fourier se maneja mucho la telecomunicación. Muchos alumnos acá en el Perú, los que son egresados de acá de la facultad, trabajan en esa parte de telecomunicaciones. Y para eso tiene que llevar transformada de Fourier, que no es difícil, pero es muy aplicativo, ¿no? Es cualquier función se puede desarrollar en series de senos y cosenos, ¿no? Sumatorias de la forma a sub n por seno a la n de x, más sumatorias de b sub n por coseno de nx, ¿no? Esas son las series de Fourier. Entonces se hacen para construir ondas. Y la segunda parte es variable compleja. Acá no he tenido conocimientos de algún alumno egresado de sistema que me diga que en su trabajo profesional de ingeniero de sistemas haya utilizado la variable compleja, ¿no? Pero sí, ustedes recuerdan que mostré una foto hace algunas semanas atrás, donde está el doctor León Yutaka Stoemax. Él es egresado acá de la facultad, ingresante el año 93, y él en su época no llegó
variable compleja, ni transformada de Fourier, ¿no? Porque él habrá egresado en 97, 98. Entonces, en esa época no se llevaba variable compleja. Yo hice la propuesta a la facultad que los alumnos, tanto industriales como de sistema, requerían más matemáticas, cuando ellos, los ingenieros que están ahí, abogaban que se daba mucha matemática a la facultad. En ese tiempo yo era el coordinador y entonces hice un trabajo minucioso de ver, sí, los currículos de Europa y de Estados Unidos con apoyo de la profesora Isma Inga, que es difunta. Traje a unos expertos cubanos que hicieron una capacitación acá y los ingenieros acá, básicamente en la facultad, a tiempo completo, tenemos bastantes ingenieros industriales, pero no tenemos a tiempo completo ingenieros de sistema. El único ingeniero de sistema a tiempo completo es la doctora Mary Morales, ¿no? Que está en la facultad. Es la única que hizo su posgrado en Japón. Después todos los demás profesores que ustedes van a tener hacia adelante y los que han tenido son profesores de sistema a tiempo parcial. Entonces no sé si ellos me habrán comentado que han utilizado en algún momento. Yo he sido en algunas pocas oportunidades jurado de tesis, pero en ninguna he visto aplicaciones de matemáticas para resolver problemas de ingeniería, ¿no? En ningún, con variables complejas. Entonces, cuando vino León Matsu, hicieron una reunión en 2018, recordando sus 25 años de haber ingresado a la UNO, y tuvieron la gentileza de invitarme a su ceremonia. Entonces yo asistí con mi familia, todos nosotros muy contentos de los logros que han hecho los egresados tanto industriales como de sistema. Mi esposa, mi hijo estuvieron muy contentos con esa reunión y resulta que en un momento estaba conversando con León y entonces él me dijo que cuando fue a trabajar en Estados Unidos, después de hacer su maestría y doctorado, hecho en Estados Unidos y Japón, me dijo que comenzó a trabajar en Google y que él no conocía las aplicaciones, no sabía nada de variables complejas. Y allá tuvo que estudiar por su cuenta. Bueno, él era alumno sobresaliente, y los que tienen una buena base matemática rápidamente puede insertarse a conocimientos nuevos, ¿no? Entonces él se insertó y tuvo que aprender, me dijo, variables complejas. Recién, en la nueva currícula que se hizo entre el 98 y 2000, recién entonces en la facultad se implementó ese nuevo curso para sistemas, ¿no? Ahora, el problema es si enseña un ingeniero o enseña un matemático. Yo he tenido la suerte que a mí me han enseñado en los cursos, yo he llevado hasta el 6º ciclo matemática y me enseñaron ingenieros. Entonces, ellos dominan la matemática, quizás no a profundidad de un matemático, pero sí dominan las aplicaciones de ingeniería, ¿no? Esa es la diferencia. Y entonces, ahí marca la diferencia y se hace trabajo, ¿no? Después le comentaré otro tema que también yo propuse que los de industriales lleven este curso de ecuaciones diferenciales. Antes no llevaba. Hasta el año, volvíamos hasta el 2000 más o menos, los ingenieros, los estudiantes industriales no llevaban ecuaciones diferenciales. Y hay temas que necesitan para su aplicación, ¿no? Si quiere hacer trabajos así de tesis, entonces hay temas donde aplican el tema de ecuaciones diferenciales. Y uno de esos temas es para ambas carreras las transformadas de Laplace, que vamos a ver con el siguiente capítulo, muy aplicativo, ¿no? Entonces ahí le comentaré otra anécdota que me sucedió. Bueno, ahí tenemos entonces ya por la raíz real, 1, e a la z por una constante. Por las raíces imaginarios, más menos i por 1, combinaciones de senos y cosenos, pero no se olviden, es de z. Y ahora cambiamos. E a la z viene a ser x, y z viene a ser logaritmo de x. Entonces va a ser coseno del logaritmo de x y seno del logaritmo de x, ¿no? Esa sería entonces la solución.
Entonces, vamos a pasar de forma rápida esta partecita de las ecuaciones. Ahí tengo x cubo por la tercera derivada, más 4x por a por y segunda, menos 2x por y prima, menos 4y. Hago lo mismo, el cambio x igual a la z, ya reemplaza, tercera derivada, 3 factores de d menos 1, d menos 2 de i, más 4, 2 factores d por d menos 1 de i, menos 2d de i, menos 4i, igual a 0. ¿no? De ahí ya factorizo el i por efectuar o factorizar, y entonces ya me queda factorizado acá d más 1, d más 2, d menos 2 por i. Entonces hay 3 raíces reales y distintas. R es 1 menos 1, R es 2 menos 2, R es 3, 2. Entonces escribo E a la menos 2z, E a la menos z, E a la 2z, ¿no? Sabiendo que a la z es x, entonces es x a la menos 1, x a la menos 2 y x al cuadrado. Ya tengo entonces esa solución. Esta partecita es de otro tema, ¿no? Me olvidé de tapar esto, porque ahí he cortado unas páginas. Acá la ecuación que se tiene acá es x cuadrado por y segunda más x por y prima menos i, ¿no? Con el operador, esto sería d menos 1 por i, d de i menos 1, lo que está acá. Acá tengo d menos 1 por i, acá también factorizo d menos 1 y me queda d más 1. Entonces, ya tengo entonces d más 1 por d menos 1 de i. Dos raíces reales distintas, R1 menos 1, R2 1, ¿no? Ya tengo e a la menos z y e a la z. Ya tengo acá x a la menos 1 y acá x, ¿no? Entonces fíjense acá una ecuación muy parecida a las anteriores, y en el caso anterior había logaritmos de senos de logaritmos y cosenos, y acá potencias positivas y negativas, ¿no? Eso es el tema que nos va a servir para abordar el capítulo final, que lleva el título de series de potencia. Ya ustedes lo revisan acá, ¿no? Es igualito, x cubo tercera derivada más 2x cuadrado y segunda menos 6x y prima, con el operador que se menciona. Ya tengo la ecuación, y es factorizable de 3 raíces, ¿no? 0, menos 2 y 3. Por la raíz 0, una constante, por la raíz menos 2, e a menos 2z, por la raíz 3, e a la 3z, ¿no? Y acá recalco justamente lo que yo hacía en clases presenciales, poner esta identidad, ¿no? Entonces, cuando n vale 2, o menos 2, perdón, acá e a menos z, x a la menos 2. Acá está c sub 2 sobre x cuadrado. Cuando vale 3n, e a la 3z, x cubo. Ahí está. Acá he tomado fotos de algunos exámenes finales y de algunas prácticas. El puntaje, como ven ahí, es de 4 puntos. Entonces ahí tengo. Entonces ustedes ponen solución, sea x, sea la z, ahí logaritmo de xz, acá elevo a la n, x a la nz es x a la n, ¿no? Y si quieren ponen los operadores, ¿no? Para x y prima, d de i, y para x cuadrado y segunda. Y si no quieren, esa expresión 4 no la ponen, pero sí dicen de 1 en 1, pero no es que reemplace esto acá, sino que cuando ya yo haga esto no voy a poner acá e a la 2z por y segunda, sino lo que yo quiero decir que con este cambio voy a utilizar estos operadores que están acá, ¿no? Directamente d menos 1 de i, menos 3d de i, más 4i, acá esto cambia, e a la z al cuadrado, e a la 2z, y 4 seno logaritmo de i. Acá un comentario. Hay algunos libros que no le dan
mucha importancia a estos dos trabajos. Perdón, a este trabajo de Euler Cauchy, que fueron dos matemáticos que resolvieron el problema. Pero simplemente van a encontrar una ecuación de este tipo, ¿ya? De este tipo. Y entonces, y pueden ponerle como problema, si es el Spiegel, que tiene 3 categorías de problema, entonces esto puede estar como categoría intermedia, ¿no? A, B, C. Entonces, ya el alumno ve, y entonces lo que molesta acá es logaritmo. Entonces, ¿qué va a optar el alumno? De cambiar logaritmo de x igual a z. Si logaritmo de x es igual a z, es un cambio de variable, ya tengo 4 seno de z. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto problemas no homogéneos para senos y cosenos. Con esa justificación hago este cambio. Inmediatamente x va a ser a la z, que es el cambio que estamos implementando. Pero ahí va a tener que hacer regla de la cadena, ¿no? Regla de la cadena. Y no va a ser tan sencillo llegar a las conclusiones que hemos hecho, ¿no? Pero a veces son los autores o algún profesor puede no haber desarrollado este tema, pero le pone el problema, ¿no? Y si nunca ha visto eso, va a demorarse en saber cómo resolver. Entonces, cuanto más información tenga, entonces ya usted no debe tener dificultad. Entonces, ese es mi objetivo, que ustedes encuentren en los materiales que voy dejando. Lógicamente no está bien presentable, yo no manejo la tecnología, la digitación, todo eso, entonces, pero sí tengo conocimientos y puedo saber más o menos qué tipo de problemas hay en tales libros. Entonces, rápidamente yo puedo insertarme. A veces, alguna vez me decía el profesor de otras universidades, me invitaban para hacer aplicaciones a ingeniería civil. Por ejemplo, me invitaron hace muchos años a Huancayo, creo que fue la Universidad Continental que me invitó a hacer exposiciones de aplicación de las ecuaciones diferenciales a la ingeniería civil, ¿no? Y así en otros sitios me han invitado para hacer aplicaciones a eléctrica. Entonces ya tengo varios libros. Y hoy día, ayer en la noche, le mandé unas fotos del libro de Morris, que siempre he estado conversando, el Morris. Es un libro muy matemático, lo utilizan en la Facultad de Ciencias, pero a pesar de ser muy matemático y tiene bastante exigencia matemática, más que muchos otros libros, pero también tiene varios problemas de aplicaciones a circuitos de 2 mallas, de 3 mallas, ¿no? He tomado algunos, pero hay más problemas con mayor complejidad, que es raro en los libros de matemáticas. No va a encontrar mucho, quizás porque, uno, el autor no está vinculado mucho al tema de circuitos eléctricos, entonces le va a costar estudiar todo eso para hacer sus aplicaciones. Y otro que no es el objetivo del curso, ¿no? Hay otros, en electrónica hay cursos que se llaman circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2, ahí donde se hace todo ese análisis. Y justamente el curso se llama Análisis de Circuitos Eléctricos. Ahí sí puede haber varias mallas. Bueno, entonces ya tenemos ahí, aplicamos, y no se olviden que al lado derecho, vuelvo a recalcar, cuando dicen ese operador de, tienen que cambiar a z, ¿ya? A veces el alumno se olvida y a la derecha sigue dejando en función de x y malogró todo el problema. Entonces yo cambio, x es e a la z al cuadrado e a la 2z, e a la 2z, y acá queda 4 seno de z. Opero la parte izquierda, simplifico y factorizo, ya está factorizado, es una raíz doble, múltiple, multiplicar 2 por raíz R1, 2 igual a 2. Entonces, e a la 2z, y acompañado a esa exponencial, ya no es una constante, sino un polinomio de coeficientes indeterminados de grado 1. Como mi variable z, pongo C1z más C2. Esa es mi solución homogénea y tengo que volver a mi solución, a mi variable x. Z es logaritmo de x, ahí está z es logaritmo de x, más c sub 2, y e a 2z, según está acá, la expresión 3, e a la 2z es x cuadrado, ¿no? Y ya está. Y entonces ya ustedes pueden interpretar cuando hagan la sustitución igual a x a la r, entonces van a poder escribir la potencia de x como solución, pero si hay una raíz múltiple, acá tienen que poner un polinomio
de coeficientes indeterminados, pero en logaritmo de x, de grado k menos 1, ¿no? Eso sería. Ahora, lo que nos interesa acá es el manejo de los operadores. Anteriormente no habíamos visto una solución que tenga varios términos, ¿no? Ahora sí ya podemos ver, estamos listos para la práctica, mañana revisaremos más prácticas calificadas, entonces pueden haber 2, 3 funciones, ¿no? Ahora sí no importa porque ya manejamos las propiedades de los operadores. Entonces este operador de menos 2 al cuadrado pasa dividiendo y va a ser el operador inverso de menos 2 de e a la 2z, más 4 veces el operador de menos 2 al cuadrado del seno de z. Ahora, en este caso, vamos a comentar esto, no puedo aplicar la propiedad 1, porque e a la z a vale 2, y cuando cambie d por 2, se hace 0 esto acá. Entonces, si ustedes recuerdan, ahí funciona la propiedad, bueno, acá lo he hecho de otra forma, ¿ya? Pero si ustedes aplican la propiedad 2, entonces, ¿qué va a quedar acá? Z al cuadrado por e a la 2z sobre factorial de 2. ¿Ya? Ojo, propiedad 1, propiedad 2 de los operadores, no se olviden, 1 sobre d menos a la m, de e a la ax, 1 sobre d menos a la m, de e a la ax, era x a la m por e a la ax entre factorial de m, ¿no? Eso sería entonces la propiedad 2. Acá he hecho otra cosa, ¿ya? Fíjense, acá he hecho otra cosa. Entonces yo digo que e a la 2z es lo mismo que a la 2z por 1. Y ese 1 es a la 0z. Entonces aplico la propiedad 16. Sale la exponencial fuera, e a la 2z, y el operador d queda aumentado en d más a, donde a vale 2. Entonces pongo d más 2 menos 2, me queda d cuadrado. 1 sobre d cuadrado y me queda acá 1. Y aplico la propiedad 12, que es 1 sobre d, es la integral de q de x. Y yo le dije 1 sobre d cuadrado es la integral doble. 1 sobre d cubo la integral triple. Entonces es la integral doble de 1. Pero es z, no se olviden. Entonces la primera integral de diferencia de z es z. La integral de z, z cuadrado sobre 2. ¿No? Ahí lo he hecho paso a paso. Ahí está. Z cuadrado sobre 2. Ya terminé. Pero con la propiedad 2 de los operadores directamente ya no me hago problemas. Esto es z cuadrado por e a la 2z sobre factorial de 2. Y ahí está. Z cuadrado por e a la 2z factorial de 2. Ya no tengo que hacer esta traslación, sino que ahí estoy explicando propiedades que se han hecho. Acá, ustedes, ¿qué propiedad pueden aplicar para este problema? El operador inverso de un trinomio aplicado a seno. ¿Alguien se acuerda? No se olviden, pueden tener ustedes ahí la tablita a la mano, y la tablita a la mano de los operadores es la propiedad 8. Recuerden que era 1 sobre AD cuadrado más BD más C aplicado a seno de omega X. Entonces la propiedad 8 directamente me soluciona. Y no van a estar haciendo lo que yo hago acá paso a paso, ¿no? Acá me demoro más. Entonces ustedes, con su tablita a la mano de la propiedad 8, en un paso van a tener la respuesta. ¿No? Entonces acá yo, ¿por qué no hago eso? Porque nunca tengo a la mano la tablita, esa propiedad, y no me la he aprendido. Entonces, ya, ¿qué hago yo? Donde vea d cuadrado, pongo menos 1, el cuadrado del argumento de seno coseno. Entonces, es 1 al cuadrado. Entonces, donde vea d cuadrado, cambio por menos 1. Entonces, es menos 1 más 4, 3 menos 4d. ¿Ya? Cambio el signo, menos 1 sobre 4d más 3, menos 3, aplicado a seno. Inmediatamente multiplico por la conjugada. 4d más 3, y abajo también 4d más 3, sale 16d cuadrado menos 9. Otra vez cambio d cuadrado por menos 1, entonces acá 16 por menos 1, menos 16 por menos 9, menos 25. Sale fuera con este menos,
me está haciendo 4 sobre 25, que voy a aplicar a 4D más 3 a la función seno, ¿no? Ahí está, más 4,25, 4D más 3 a la función seno. Entonces aplico 4 veces la derivada del seno, me queda 4 coseno. 4 coseno, acá está 4 coseno, más 3 veces seno. Ya está la solución particular. Y ahora cambio, ¿no? Esto viene a ser x cuadrado, y esto logaritmo de x al cuadrado sobre 2. Acá es 4 coseno el logaritmo de x, más 3 seno logaritmo de x. Ya tenemos entonces la solución. Entonces vuelvo a repetir, en esta partecita del trinomio aplicado, el operador inverso del trinomio cuadrado aplicado a seno, propiedad 8. Si fuese coseno, propiedad 9. Y entonces ese ejercicio lo hacen en un paso. Aplico la fórmula y ya recuerden que había la expresión de la suma de los cuadrados en el divisor. Al 2019, 1. X cuadrado y segundo menos 4xy' más 6y, logaritmo. Fíjense que hay dos términos, ¿no? Dos términos. Acá lo he puesto acá 2 veces el logaritmo, y ya está. Hago entonces, como tiene el lado izquierdo la propiedad de Euler-Cauchy, entonces x igual a la z, ya sé que estos son las equivalentes, y de frente digo de esta ecuación, d por d menos 1 de i, menos 4d de i, más 6i. Acá me queda 2 veces z, 2 veces z, ¿no? Acá está, esto sale 2z, ya está, más 12 coseno de 2z. Ya está, 12 coseno de 2z. Entonces ya factorizo al lado izquierdo dos raíces reales distintas, 3 y 2. Esto ya, la solución homogénea, C1 a la x, a la 3x por la raíz 3, y más C2 e a la 2z, ¿no? Entonces es x cubo, x cuadrado. Ya está la solución. Ahora el operador inverso. Este producto se va a aplicar a 2z. Pasa abajo a 2z. Ahí está 2z. Y ese operador coseno. Ahí lo he efectuado. ¿Ya? Y acá sí estoy aplicando la propiedad 9 de frente. ¿Ya? Miren, acá hay otro cambio, la propiedad 9. Para no estar haciendo toda la operación de la conjugada, todo eso. Entonces ustedes simplemente recuerden que es acá una diferencia al cuadrado, y acá aparece el número c. El c es el término independiente 6. 6 menos sería a, que vale 1, por el ómega. El ómega vale 2 al cuadrado, ¿no? A por omega cuadrado, todo eso al cuadrado, más, y acá era b ómega. El b vale menos 5 y el ómega vale 2. Entonces, menos 5 por 2, menos 10 al cuadrado, ¿no? Ya está. Ya, y arriba, este numerito sin el cuadrado por coseno, y más este numerito por seno. Entonces, fíjense, yo le decía de un paso, o sea, todo lo que he hecho acá en el problema anterior, todo este proceso, desde acá hay un paso, acá simplifico, otro paso, simplifico, y acá hago la operación de las derivadas, varios pasos. En cambio, con la propiedad 8 para seno y propiedad 9 para coseno, en un paso ya tienen la solución. Solamente ejecutan esas operaciones y ya tienen. Acá hay un problema. Noten, tengo que aplicar este operador inverso a 2z. Un alumno puede decir, bueno, esto digo que es 1 sobre d menos 3 por 1 sobre d menos 2, que le voy a aplicar a z. El factor 2 sale fuera, le aplico z, y la propiedad 3 es la integral. Va a ser e a la 2z de la integral de e a la menos 2z por z. Integro por partes, 4 veces. Mucho trabajo. Entonces lo que ustedes van a hacer, ¿qué es lo que aparece acá? ¿Ya? Ojo, ¿qué es lo que aparece acá? Ustedes se ejecutan, va a ser
d cuadrado menos 5d más 6. Entonces ustedes van a hacer la división clásica, 1 sobre de menor a mayor potencia. Entonces va a ser 6 menos 5d más d cuadrado. Y yo digo, 1 entre 6, un sexto. El primer término es un sexto. Acá está, fíjense, un sexto por 1 es un sexto. Es un sexto, se multiplica a esa expresión que yo tengo, porque estoy dividiendo 1 sobre todo esto. Entonces tengo 1 dividido entre 6 menos 5d más d cuadrado. Entonces un sexto por todo eso y coloco en el dividendo con signo cambiado, que es el producto del divisor por ese primer cociente, ¿no? Entonces le va a salir esto, y ahora esta forma de hacer la división 1 sobre todo esto, por ahí quizás debe estar esa división, entonces es solamente y exclusivo cuando es un polinomio, ¿ya? No pierdan de vista. No es cuando acá es z, no es cuando hay seno, no es cuando es exponencial, porque eso nunca termina. En cambio, si acá es z, como está apareciendo acá z, entonces yo tengo acá hasta acá nomás, porque la segunda derivada de z se hace 0. Todos los demás términos se anulan. Entonces voy a tener 1 por z, z, y acá más 5 sextos de la derivada de z, que es 1. Y ahí se termina el problema. Eso solamente no son bien para polinomios. Eso no está en la tablita que le he enviado. Eso lo aprendí yo, alguien me lo enseñó cuando creo que estaba estudiando. Tuve un buen profesor de ecuaciones, un ingeniero civil, que casi en todas las prácticas nos colocaba problemas de ingeniería civil. Hasta ahora me acuerdo su nombre, Morales, su nombre. Este es 2018, está disfrazado el problema, ¿no? Fíjense eso. Entonces, multiplico por x cubo y logro la ecuación tipo Euler-Cauchy, ¿no? Entonces ya con eso ya de frente hago x igual a las z, entonces ya escribo lo que necesito ya directamente, ¿no? Entonces en esta ecuación, tres factores, d menos 1, d menos 2 de i, más el triple de d por d menos 1 de i, más el menos 2 veces d de i, más 2i, y ahora cambio acá, 6 veces e a la 4z por z, ¿no? Ya está. 6 veces e a la 4z por z. Ya ejecuto, factorizo, encuentro sus raíces, ya está factorizado ahí, y encuentro tres raíces reales, acá hay una múltiple, d más 2, d menos 1 al cuadrado por i, ¿no? Entonces ya tengo esto, una raíz doble, r igual a 1, una raíz simple, menos 2. Por la raíz menos 2, e al menos z por una constante c es 1, por la raíz doble 1, e a la z, y como es multiplicidad doble, un polinomio de coeficientes indeterminados de grado 1. Como ya utilicé C sub 1, ahora utilizo C sub 2 y C sub 3, ¿no? C sub 2 de Z más C sub 3. Cambio ya, no se olviden que Z es logaritmo de X, E a la Z es X, y esto será X a la menos 2. Ya cambié. Una sugerencia. La ecuación es no homogénea. Si en algún caso ustedes quieren resolver la ecuación o deben resolver el problema o variación de parámetro, no vayan a poner en X, trabájenlo en Z, que va a ser más fácil. Y ya cuando tengan la solución particular ya trabajado en Z, ahí hacen el cambio. Porque si ustedes hacen esto, van a tener que, fíjense, es más fácil derivar esto que derivar este logaritmo, todo esto, ¿no? Por eso van a notar esa diferencia. Acá ahora tenemos esto, acá tenemos esto, sale la exponencial, e a la 4z, y donde vea d, pongo d más 4, este va a ser d más 6 por d más 3 al cuadrado, ¿no? Acá está. A ver, acá creo que había un error. Acá había un error, porque acá este factor es d menos 1. Acá está d menos 1 al cuadrado. Pasa al divisor y está acá. Pasa al exponencial, está bien, sale.
y queda 1 sobre, donde vea D, van a poner D más 4. Esto sería D más 4 más 2, D más C. Ahí está bien. Acá pongo D más 4 menos 1, va a ser D más 3. ¿Ya? Acá está mal, este es D más 3 al cuadrado. Y entonces ya, si eso está mal, entonces todo esto va a estar mal, pero queda como idea la expresión, ¿ya? Entonces, ustedes cambian acá, D más 3, desarrollan eso, y va a quedar esto 3, 9, 54. No es 96, sino acá 54, y estos coeficientes van a cambiar. Pero sí se va a tener un polinomio de tercer grado, ¿ya? Cuando ejecuten esto, un polinomio de tercer grado, pero sus coeficientes van a ser distintos, pero no importa. Cuando yo tengo un operador inverso aplicado a un polinomio, hago la división clásica que se había explicado en la vista anterior y no lo había colocado. Entonces pongo 1, que es el numerador, dividido sobre esto, pero esto presentado de manera ascendente, de menor a mayor potencia. Entonces ya esto, como les decía, no es 96, sino esto va a ser D más 3 al cuadrado 9 por 6, 54. Entonces pongo 54 acá. Entonces divido 1 entre 54, 1 sobre 54. ¿verdad? Pero vamos a suponer que está bien el ejercicio. Divido de 1 entre ese divisor. Entonces digo 1 entre 96, me queda esto multiplicado por todo esto. Ese resultado se pone a partir de esta columna con signo cambiado. Reduzco términos semejantes y el primero debe cancelarse, ¿no? Luego divido este término entre este número que está acá y me queda este segundo sumando y así sucesivamente ejecuto. ¿Hasta dónde? Como este es de primer grado, solamente hasta D, porque la segunda derivada va a ser 0. Acá estoy poniendo, a partir de acá todos los demás términos son 0. ¿ya? Entonces tengo esta constante que va a ser 1 sobre 54 por z, ya está z sobre 54, y acá no va a ser este coeficiente, sino va a ser otro. ¿ya? Menos un coeficiente por la derivada de z que vale 1. Ya está. Y luego cambio, ¿no? Esto es x a la cuarta, acá es logaritmo, ya tengo la solución. ¿ya? Entonces, esto es un método solamente aplicable para polinomios, ¿ya? Para polinomios. Parecido esto, acá otra vez tengo la misma forma, y me ayuda esto también, ¿no? Hago logaritmo x igual a z, y de ahí x de la z, que es el cambio que sugieren los autores, ya reemplazo, ya tengo las raíces complejas, múltiples, simples, ¿no? Entonces, combinación de senos y cosenos, y una vez que ya tengo ahí, voy a mi variable, z, el logaritmo de x, ya tengo, y e a la nz es x a la n, y ya está. Ahora, tengo al lado derecho, tengo e a la 2z por coseno. Entonces, este operador que está acá, d menos, todo este operador, d cuadrado menos 4 más 5 va a pasar a dividir acá. Acá está, ¿no? Acá está. Y de una vez le he acomodado para aplicar la propiedad 16. Si ustedes lo tienen ejecutado, no hay problema. Esto acá, d cuadrado menos 4d más 5 está acá abajo, d cuadrado menos 4d más 5 está acá, y voy a aplicar a una exponencial una función q. La exponencial sale fuera, a 2z, y donde vea d, pongo d más 2. Acá lo he hecho más fácil, ya lo tengo de esta forma, y entonces cuando cambio d por d más 2, acá d más 2 menos 2, me queda d cuadrado más 1 aplicado al coseno. Ojo, a veces algunos alumnos ponen esto acá dividido. No tiene sentido tener 1 sobre esto acá. Otros ponen la función a la izquierda y lo ponen inverso a la derecha. Tampoco tiene sentido. Es el operador inverso. Uno pende de una función q de z. Y entonces ahí voy a aplicar eso, ¿no? Y ese operador inverso significa integraciones, que no se hace generalmente, pero en las demostraciones se hace. Entonces no es que esté dividido, no es que esté a la izquierda. Así se presenta esto. A veces el alumno aplica primero la propiedad 1 acá y lo multiplica por coseno. Eso también es incorrecto, ¿no? Usted tiene que tener cuidado en la aplicación. Y ahora sí, esto salió la propiedad 7. Propiedad 7. Esto es 1 al cuadrado que coincide con este numerito. Entonces va a ser z, ya no es x, sino z, seno es z, sobre el doble de a, que vale 1. 2 por 1. Ya lo demás es volver a su variable.
Este problema lo encontré en el libro propuesto de Spiegel y decía, resuelve este problema de dos formas distintas, ¿no? Haciendo la integración clásica y utilice otro método. Pero en ese caso, como estaba en este capítulo, se supone que tenía que hacer uso de esa expresión. Entonces, el que quiere hacer por la integración clásica, integra por partes, ¿no? U le llama logaritmo de x, y diferencial de b, diferencial de x sobre x cuadrado, ¿no? Y trabaja y después integra de nuevo. Acá hacemos otra cosa, no está i igual a esto, ¿verdad? Yo le he puesto, si no decía, y es integral doble, ¿no? Entonces yo lo igualo ahí, derivo, se va a una integral, ¿no? Se va a una integral, derivo otra vez, la segunda derivada y tengo esto acá. Ahora esto pasa a multiplicar y ya llegué a la forma, ¿no? X cuadrado por segunda derivada. Entonces hago ese cambio, x igual a la z, esto es d por d menos 1 de i, y esto es z. Dos raíces reales diferentes, R1 igual a 0, R2 igual a 1, ahí está la solución de la homogénea, C es 1 por 1, porque sea la 0z, más C sub 2 por E a la z. Ya tenemos que la solución homogénea, C es 1 más C sub 2, X. Ya está ahí. Ahora el operador inverso. Acá viene a estar, en este caso, y tengo esta expresión. 1 sobre D. Si quieren hacen la división clásica, también ojo, acá multiplico y tengo d cuadrado menos d. Entonces ustedes dividen 1 entre menos d más d cuadrado. Hacen esa división y ponen los términos. ¿Hasta qué? Hasta la potencia lineal. Y de ahí la aplican a z. Acá he hecho otra cosa. A ver qué he hecho por acá. Ya. Saco 1 sobre d y me queda 1 sobre d menos 1. Yo les di un operador para polinomios. 1 sobre d menos a. Recuerdan que era menos 1 sobre a. Entonces la vale 1, entonces ahí está menos 1 sobre a, me queda 1. Y acá quedaba una progresión geométrica, ¿no? Recuerden que era 1 más d sobre a, más d sobre a al cuadrado, más d sobre a al cubo, sucesivamente. Con a igual a 1, me sale esto. El menos 1 sale fuera, y ahora tengo 1 por z, y la derivada de z vale 1, ¿no? Y hasta ahí. Ahora integro esto, si quieren pongo z cuadrado sobre 2 más z, o si no, esto lo veo como un solo término, z cuadrado sobre 2, ¿no? Z más 1 al cuadrado sobre 2. Ya tengo, y de ahí cambio la variable. Ya. Este problema también lo encontré en el libro de Spiegel, ¿no? De esta forma. Entonces, ya hago la derivada de este producto, la segunda derivada de este producto. Se supone que R mayúscula está en función de R minúscula, derivo un producto, ¿no? Y ahí tengo esa expresión. Esa viene a ser la segunda derivada del producto R minúscula por R respecto a R cuadrado. A esto lo tengo que multiplicar por R y luego hago todo esto, ¿no? Reemplazo, ya está ahí. Y ahora tengo acá R cuadrado por segunda, R por 2 por R mayúscula, y acá tengo esa expresión. Acá fíjense, yo puedo ejecutar esto o efectuar, pero me doy cuenta que es factorizable, ¿no? Entonces ya tengo acá este tipo L Cauchy, ¿no? Entonces, potencia R segunda por potencia, ya no es X la variable, sino es R. Acá también. Entonces, hago ese cambio, R igual E a la Z, y tengo entonces coeficientes constantes. Ya está ahí, factorizo, y acá está. Ya está factorizado D menos N por D más N más 1R. Entonces, una raíz R1 igual a N, E a las NZ, en la C, R a la N,
y el otro, otra raíz menos n menos 1, ¿no? Ya está. Y ahí cabe. Este problema entonces lo encontré en ese libro de Spiegel propuesto. Acá, por ejemplo, voy a tener que multiplicar, ¿no? Multiplico y ya tengo la forma de Euler-Cauchy. Ya lo demás es metódico, ya ustedes encuentran la solución. Alguna vez ahí tienen que dividir, ¿no? Dividir. Este problema viene en un parcial, ¿no? Determinar la ecuación de una curva, creciente en el primer cuadrante que pasa por el punto 1, 4, y en dicho punto la pendiente es, ahí parece que fuese E. Ah, no, la pendiente es 2. La pendiente es 2 y satisface la siguiente propiedad. Si por el punto X, Y, un punto cualquiera de la curva, se traza la tangente geométrica a ella, el área encerrada por la curva, los ejes coordenados y la ordenada del punto P es igual a 8 tercios veces del área del triángulo con vértices en los puntos P, N0, I y M0, B. Puntos de intersección del eje de ordenada de la recta tangente a la curva, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, esta es la curva que se busca, por este punto variable XY, tras una recta tangente que corta el eje de ordenadas en el punto M, que es 0, B, ¿no? Ya tenemos eso. Dice que el área encerrada por la curva y esta ordenada viene a ser entonces de 0 a X y de X, ¿no? Y de X. Esos 8 tercios, el área del triángulo con vértices P, N, 0, I tiene la misma ordenada que esto, es una recta horizontal, y este punto de intersección, ¿no? Entonces el área es un medio de base por altura. Esta base viene a ser X, y esta alturita viene a ser I menos B. Para encontrar B, es la ecuación de la recta tangente cuando X vale 0. El que ya conoce la fórmula de frente reemplaza, ¿no? Yo casi no pongo la fórmula, escribo la ecuación de la recta tangente en un punto de la curva X, Y, y entonces acá digo, cuando X vale 0, el I mayúscula vale B. Este vale B, este queda ahí tengo I', y esto vale 0. Ahí encuentro esa expresión. Y como necesito esta altura I menos B, por eso que busco solamente I menos B, que es X por I'. Acá está entonces base por altura, es 8 tercios, y el producto viene a ser base por altura. La altura vale X, ¿no? X, lo que está X sobre 2. Ese 8 tercios entre 2, 4 tercios, y esa diferencia, I menos B es X por I'. Ahora ya derivo, y acá justamente se forma la ecuación. Es una ecuación tipo Euler, ¿no? Y a partir de ahí ya se trabaja como cualquier otro problema matemático, ya derivo, encuentro las raíces. Una vez que encuentre la solución, tengo dos constantes. Entonces ahí tengo que aplicar los datos, ¿no? Uno de ellos que la pendiente vale 2. Entonces derivo y que pasa por el punto 1,4. Entonces cuando I vale 4, el X vale 1. Entonces C1 más C2 vale 4. Derivo esto y en 1 la pendiente vale 2. Evalúo y con ese par encuentro las constantes y ya me sale que es 4 veces raíz cuadrada, ¿no? Ustedes lo leen bien. Esto está tipeado, estos problemas que se ven poco, está tipeado en el Word, ¿ya? Ustedes revisen el Word y hay 3, 4 problemas resueltos. Este problema
lo encontré en el libro de Kells, Ecuaciones diferenciales de Kells, como una aplicación, ¿no? Dice, en un punto a una distancia R del centro común de dos esferas concéntricas, la ecuación diferencial para el potencial B debido a una carga eléctrica en la esfera interior es segunda derivada de B respecto a R cuadrado más 2 sobre R por la derivada de B respecto a R igual a 0, ¿no? Allá la solución. Esto me hace recordar un problema que nos planteó en el examen final el actual ministro de Ambiente, ¿no? El doctor Modesto Montoya, cuando muy jovencito llegó de estudiar su doctorado en Francia, fue mi profesor del sexto ciclo de campos electromagnéticos y nos puso solamente un problema como esta de acá y con 20 preguntas, ¿no? Entonces, pregunta 1, 4 alternativas, pregunta 2, 4 alternativas, hasta la pregunta 20 con 4 alternativas. Pero no era un problema de este tipo, digamos, de ecuaciones ordinarias, sino era en derivadas parciales. Entonces, y nosotros no habíamos llevado ningún curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿no? Los matemáticos llevan un curso adicional. Después de este curso llevan un curso en derivadas parciales. Pero en ingeniería ya ahora les enseña un poquito cómo funciona, como nosotros nos enseñaban en campo electromagnético, por ejemplo, también en mecánica de fluidos, cuando llevaba un curso de mecánica de fluidos, a pesar que soy electrónico, en ese tiempo llevé termodinámica, llevé mecánica de fluidos, resistencia de materiales, mecánica del cuerpo rígido. Entonces era una preparación más extensa y variada respecto a lo que se hace puntual. Inclusive en electrónica, los que estudian telecomunicaciones solamente llevan un curso de electrónicos 1. Y eso a veces le causa dificultad al alumno. Y yo he llevado 4 cursos de electrónicos, circuitos electrónicos, electrónico 1, 2, 3, 4. El último era muy difícil y la prueba a veces duraba 6 horas, 10 horas, 12 horas, ¿no? Cuando yo di, duró de 9 a 3 de la tarde. Algún amigo me comentó que cuando él terminó su carrera, llevando ese curso, empezó a las 8 y terminó a las 10 de la noche, ¿no? Era así, y pocos problemas para terminar. Entonces, bueno, ahí ya hacemos eso, derivamos, y otra vez tenemos la ecuación de Euler, ¿no? Pero la variable es R minúscula, entonces ya no es X, no R, E a la Z. Tengo la ecuación diferencial, una raíz 0 y una raíz menos 1, y escribo la solución, ¿no? Ya está. Entonces ahí tengo ya el potencial a una distancia R, y aplico que cuando R vale R1, el potencial vale B sub 1, y cuando R vale R2, el potencial vale B sub 2. Reemplazo esos dos datos, y ya eso para encontrar la solución, ¿no? Esa sería entonces la solución. Ahí hay más ejercicios, ustedes lo revisan, y acá queda lo último, ¿no? Ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange es una suma de términos, una constante por una recta, elevado en este caso a la n. La misma recta, a más b elevado a la n menos 1, y así sucesivamente. A más bx al cuadrado por la segunda derivada, más a sub n menos 1 por a más bx por la primera derivada más a sub 0, ¿no? Igual a q de x. Esta se llama la ecuación de Lagrange. Es un caso más general porque si ustedes hacen acá a igual a 0 y b igual a 1, voy a tener a sub 0 por x a la n por enésima derivada. A sub 1 por x a la n menos 1 por la derivada de n menos 1. Entonces, esta es una ecuación más general que la anterior. Acá entonces también se hace el cambio, ya no x e a la z, sino esa recta a más bx igual e a la z. Hacen lo mismo, toman logaritmo de a más bx va a ser z, ¿no? Va a ser z ahí. La potencia era nz, a más bx a la n, y con eso ya tiene todo, derivo este logaritmo, me queda 1 sobre a más bx, y la derivada de a más bx respecto a x me queda b. Entonces ya tengo esto, y esto es I', ¿no? Esta es la derivada, perdón, la derivada es de z respecto a x.
Y acá aplico la regla de la cadena. El I', la derivada de I respecto a Z por la derivada de Z respecto a X. Esto se conoce, que es B sobre A más BX. Pasa a multiplicar acá y tengo A más BX por I' igual B de D de I. Ahí he aplicado esa derivada de I respecto a Z, ese operador D de I. Entonces B por D de I. Acá también derivo otra vez, ¿no? Respecto a X, entonces tengo A más BX por I segunda, más la derivada de esto viene a ser B por I'. Acá tengo B, ahí está el B, y derivo ese D de I respecto a Z, a X, perdón. Pero ya esto es una función que depende de Z, entonces regla la cadena. La derivada respecto a X de D de I. Entonces ya este D es ese D con moñito. Entonces acá aplico la regla de la cadena. La derivada respecto a Z, de esa derivada con moñito, o la derivada de Z respecto a X. Esto nuevamente es B sobre A más BX. Ahí está. Ahora, este A más BX pasa a multiplicar a esto. Entonces va a ser A más BX al cuadrado por I segunda, más B por A más BX por I'. Es lo que aparece acá. Y a la derecha aparece este B, con este B que está acá, B cuadrado. B cuadrado por la segunda derivada. Ahora reemplazo este término A más BX por I', que es B por la derivada de I. Entonces con este B, B cuadrado de ese D. Pasa esto a restar al otro lado y factorizo. Entonces factorizo y ya se está formando, fíjense acá, A más BX al cuadrado por I segunda es B cuadrado por D menos 1 por I. Ahí derivo por tercera vez, entonces ahí también cuando hago la regla de la cadena, acá es la derivada respecto a X, estoy derivando a la izquierda y a la derecha, pero esto ya no se puede derivar respecto a X, sino a Z. Entonces la derivada respecto a Z será tercera derivada de I menos segunda derivada y por la derivada de X respecto. Entonces ya tengo esa expresión. Y acá otra vez aparece B sobre A más BX. Eso pasa a multiplicar y se demuestra lo siguiente. A más BX al cubo por I tercera, B cubo por 3 factores de D menos 1, D menos 2 de I. Entonces, es igualito a la ecuación de Euler, pero cada derivada está multiplicado por una potencia de B. Cuando es la primera derivada, entonces A más BX por I', D de D de I. Cuando es A más BX al cuadrado por I segunda, B cuadrado por D, D menos 1 de I. Cuando es la tercera derivada por A más BX al cubo, B cubo por 3 factores y va disminuyendo, ¿no? Ese ya en forma general. Y ahí hay varios ejercicios, ¿no? Entonces acá tengo esto acá, 2 menos X al cuadrado por I segunda, 2 menos X por I', entonces 2 menos X E a la Z. Entonces ya el B, coeficiente de la variable X, vale menos 1. Esto va a ser menos 1 al cuadrado por 2 factores. Está menos 1 al cuadrado por 2 factores de menos 1 de I. Más, acá menos 1 es el B, menos 1 es el B por D de I, menos 15, igual a 0. Encuentro las raíces, reales y distintas, entonces la solución es 1 por E a la menos 3Z, más S2 a la 5Z. ¿Y qué cosa es E a la Z? E a la Z viene a ser 2 menos X. Entonces va a ser 2 menos X a la menos 3, y acá 2 menos X a la quinta, ¿no? Ya está. Y eso sería entonces la solución. Acá también tenemos, esto sería A más BX. Entonces, el B vale 2. Entonces, 2 al cuadrado por D menos 1 por I menos, acá factorizo, antes de hacer eso factorizo 2 veces 1 más 2X, ahí está, esta es la ecuación, y entonces ya con esto tengo 1 más 2X E a la Z, entonces ya me queda 2 al cuadrado por D menos 1 de I, acá menos 2, esto sería B que vale 2 por D de I, menos 12i. Y acá cambio, no se olviden, tengo que cambiar x. Entonces acá de 1 más 2x e a la z, saco x e a la z menos 1 sobre 2, lo reemplazo.
y ya tengo esa expresión, ¿no? Ya tengo dos raíces reales distintas, menos 1 y 3, escribo la solución y luego cambio la variable x. Ahora esto pasa a dividir y puedo aplicar alguna propiedad. Separo, entonces este operador inverso a e a la z y ese operador a 1. Ya saben que cuando es una constante e a la 0z, acá propiedad 1. El operador inverso aplicado e a la z. A vale 1, entonces acá este es 1 más 1, 2, 1 menos 1, menos 2. Entonces es menos 4 acá, ya reemplazo 3 octavos por menos 1 cuarto, menos 3 sobre 32 de e a la z. Y como acá es 1, e a la 0, propiedad 1 con d igual a 0. 0 más 1, 1, 0 menos 3, menos 3. Entonces me está quedando más un 24avo, ¿no? Eso es. Esto es, bueno, este es de la parte anterior. Este último es de tipo Lagrange que estamos viendo. Y acá ya hay ejercicios diversos, combinados de ambos casos, ¿no? Ya ustedes lo revisan. Acá este es Euler, 2x más 1 cuadrado por y segunda, perdón, Lagrange, más 2 veces 2x más 1 por y prima más y secante. Entonces, y me sugiere este logaritmo de 2x más 1 igual a z. Por lo tanto, 2x más 1 e a la z, ¿no? 2x más 1 a la z, el logaritmo de eso es z, y tengo que despejar x, e a la z menos 1 sobre 2. Esto será entonces, el b vale 2, 2 al cuadrado por d menos 1 de acá, 2 al cuadrado por d menos 1 de i. Esto es 2, pero esto también tiene 2, porque el b vale 2, 2 d de i. A veces el alumno, cuando coincide este coeficiente con este, el alumno se olvida y solamente pone ese b de d de i, y no pone este coeficiente, ¿no? Acá más 4i y se cae. Acá está lo que yo le decía, ya opero todo esto, las raíces reales o complejas, no interesa para la homogénea, salió un par de raíces complejas conjugadas, ya está. Pero acá no puedo aplicar yo para la solución particular, que ya paso a mi solución homogénea y tengo esto de acá. No trabajo, ojo, en X para hallar la particular, ¿ya? No trabajo porque se va a complicar. Acá ustedes trabajen con la variable nueva. Entonces tengo una ecuación y como acá es secante z, busco variación de parámetros. Inmediatamente la solución particular, a partir del conocimiento de la homogénea, digo y particular, C es 1 de z por coseno de z, más C es 2z por seno de z, y ahora inmediatamente browskiano. Coseno, seno, la siguiente fila es sus derivadas, y esto sale 1. Ya tengo browskiano igual a 1. Y voy a la fórmula que se dio. El C es 1 de z es igual a un negativo integral. Acá viene a ser la segunda solución, que es seno de z, la seno de z. Q de z es lo que aparece al lado derecho, que es un cuarto de secante, un cuarto de secante, secante sobre 4. Acá es A sub 0, coeficiente de I segunda. Y el coeficiente de I segunda, esto es I segunda de I, más I. Su coeficiente vale 1. Esto vale 1 y el browskiano vale 1. Ya esto me queda tangente y este es menos logaritmo del coseno, ¿no? Ya tengo logaritmo del coseno de z y ya tengo eso. Pasé su 2, el signo es positivo, se cambia su 2 por I sub 1 y todo lo demás queda igualito. Entonces esto vale 1, queda un cuarto diferencial de z, un cuarto de z. Y ya reemplazo en la expresión 6, ¿no? En la expresión 6 con el C sub 1 de z tallado y el C sub 2 de z. Con eso tengo la particular. Bueno, ahí hay más ejercicios. Bueno, ahí también es Lagrange, ¿no? Son de prácticas y exámenes. Ahí había un problema físico que le he mandado al final. De Lagrange. De cuarta práctica de 2022. Esta es la partícula que le digo, ¿no? Entonces esto también está tipeado en el Word. Entonces ustedes lo revisan, le dan la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento, y acá le dan la expresión del desplazamiento, ¿no? 9t cuadrado menos s sobre todo. Le dan la forma
y es justamente tipo Euler. Bueno, nos quedamos acá. Yo voy a revisar lo que me han enviado, ¿ya?, entre hoy y mañana. Si todavía no encuentro alguna práctica de algún alumno, antes de pasar la nota, yo les voy a decir, estas son las notas que tienen, así como le he pasado los que he calificado ya. Esto es lo que me está faltando, o bien una prueba de entrada, o bien en la práctica, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer para mañana, con lo que me han enviado hoy día. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Mañana quieren clase. Bueno, no me han contestado. ¿Podría haber clases presenciales? Porque no sé si los alumnos de cálculo integral me están pidiendo presencial, pero la mayoría quería hoy día y yo no puedo hoy día porque a las 12 tengo otra reunión. Y si era presencial ya no llegaba a la otra reunión. Pero sí se puede hacer después. Ya vayan pensando. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor.